amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro capítulo 15 de nuestro podcast directo y franco para este domingo 31 de agosto. Ahora que estamos en la segunda vuelta, la ciudadanía tiene que empezar a conocer un poco más ya sobre dos candidatos, es decir, empieza a afinar el voto. Y por ello es importante, para lograr un voto informado, saber de manera concreta cuáles son las propuestas y qué diferencian a ambos candidatos o si hay acercamientos también en función a las propuestas. Por ello es que esta noche hemos invitado a José Gabriel Espinosa, que es el asesor económico de la campaña de Rodrigo Paz. José Gabriel, buenas noches. Vamos a empezar directo a conocer las propuestas. ¿Cuáles serían las medidas urgentes que tendría que ejecutar el nuevo gobierno si Rodrigo Paz fuera elegido presidente? ¿Cómo estás, José Luis? Eddie Luis, buenas noches. Mira, está claro que cualquier medida de gobierno o cualquier plan de gobierno que se quiera implementar en el futuro va a necesitar de un periodo de estabilización. Esta estabilización está enfocada básicamente en tres elementos claves. El primero de ellos es restablecer la provisión de combustibles. Hoy día hemos normalizado el hecho de tener colas en las gasolineras, a veces por gasolina, a veces por diésel, a veces en La Paz, otras veces en Santa Cruz. Es casi normal encontrar colas en cualquier otro lugar del país. El segundo elemento que hay que enfrentar es la falta de un mercado cambiario unificado y estable. Cuando te hablo de estable, no me refiero a un tipo de cambio fijo, sino a un tipo de cambio que sea previsible. Lamentablemente, hoy día en Bolivia operan distintos tipos de cambio, todos ellos diferentes y con movimientos muy volátiles. A pesar de que en las últimas semanas el tipo de cambio ha venido bajando, esto tiene que ver con una contracción de la economía. Lo que hemos visto en los últimos meses es una volatilidad muy grande y así una economía no puede operar. Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con controlar la inflación, sobre todo en algunos productos básicos, sobre todo alimentos, que hoy día están afectando fuertemente a las familias. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el arroz en los últimos 12 meses ha tenido incrementos de hasta el 60%, la carne de res 75%, el huevo prácticamente 80% de incremento. Es decir, estos productos que son básicos para cualquier familia, sobre todo para las familias más pobres, están empezando a afectar seriamente el poder adquisitivo de su salario. Entonces, en ese contexto, cualquier programa de gobierno que quiera lograrse implementar en los próximos 5 años de gobierno tiene que empezar con una política de estabilización que primero te permita tener disponibilidad de combustibles para que la economía pueda funcionar. Segundo, requerimos que el tipo de cambio sea previsible, porque si no, no se puede hacer negocios. Y tercero y principal, tenemos que frenar la inflación que está golpeando muy duro a las familias, sobre todo a las más pobres. Esta noche tengo como invitado a Ramiro Cabero. Él es el jefe, diremos, de la campaña económica de la Alianza Libre. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Eddie Luis. Igualmente, muchas gracias. ¿Digo bien de la parte económica? En realidad estoy el coordinador de todo el plan de gobierno, pero obviamente con mucho más énfasis en la parte económica. Por tu conocimiento, obviamente, pero también la parte política. No, más la parte social también, todo lo que ha sido el plan de gobierno, ¿no? La parte de hidrocarburos, minería, educación, salud, etcétera. Bueno, yo quería arrancar con una pregunta que era, ¿qué es lo urgente que se debe hacer al entrar al gobierno? Es decir, ¿qué eran las primeras medidas que se van a hacer? Pero bueno, eso también es urgente, es decir, empezar a revisar y a hacer auditorías y dónde está el dinero y todo lo demás. Y simplemente lo primero es saber con qué contamos. De todas maneras, nosotros, y es una gran ventaja, nosotros el plan lo hicimos hace tiempo, es un plan clarísimo, está, si tú lo bajas, lo puedes leer, está muy bien detallado. Y ya anunciábamos que uno de los riesgos que teníamos era recibir un país sin reservas y sin diésel, sin una gota de diésel y sin una gota de gasolina en los tanques de yacimientos. Ya lo anunciábamos y el otro día el ministro también ha dicho eso, que garantizan el suministro hasta el día 8 y que, quien dice el día 9 que se friegue el que viene. Luego ha rectificado, que no sé qué, veremos en qué termina, pero la primera urgencia es abastecer al país de combustible y quitar las colas. ¿Por qué digo que esto es lo más rápido para hacerlo? Se lo puede hacer, hay que importar ya una cantidad grande de gasolina para tener unos 4 meses de
tranquilidad hasta hacer todos los ajustes estructurales que permitan tener permanentemente ya la gasolina y el diésel a la gente, que no haya colas, que haya certeza, etcétera, etcétera. Eso es lo más urgente. Ok, pero aquí hay una diferencia también, ¿no? Gasolina es una cosa, diésel es otra cosa. Gran problema el diésel, porque las filas grandes e interminables que seguimos viendo en las ciudades es el de diésel. Y en provincias, el de la gasolina, ¿no? También en las ciudades, pero agravado en las provincias. De manera diferente, ¿se va a tratar estos dos combustibles o va a ser igual? Es decir, el tratamiento va a ser para ambos. Traemos el combustible, tanto gasolina y diésel, y lo que hay que traer al comienzo va a seguir siendo subvencionado, obviamente, los primeros días. Bueno, primero, el tratamiento sí va a ser similar. ¿En qué sentido? En que en ambos hay que levantar la subvención, menos para el transporte público, pero va a ser diferente el tratamiento porque nosotros producimos bastante gasolina en el país. Y los productores nos han explicado claramente que si se les paga más, porque esa es una de las ironías, hoy día les pagas $27 por barril de petróleo equivalente, encima al tipo de cambio oficial, lo cual son prácticamente la mitad, mientras que estamos importando diésel y gasolina a precios de $120 el barril. Es mucho mejor pagarle más al productor en Bolivia. Hay campos marginales que puede sacar más líquidos, sobre todo gasolina, y eso se lo puedes refinar en Bolivia, con lo cual te vas a ahorrar transporte y refinación. Entonces, con la gasolina, si se hace esto, va a bajar ostensiblemente la cantidad que es necesario importar. Y para el diésel, algo también se va a recuperar de acá, pero lo grueso del diésel es importado. Pero en el mediano plazo, lo que hay que hacer es importar petróleo, importar un petróleo liviano, similar al nuestro, y que también se lo pueda refinar en Bolivia. Entonces, te ahorras un costo importante y que el transporte podrías usar los ductos. Eso no significa que no tengas que seguir importando, pero va a bajar la cantidad. Y lo otro que es importante, este es un problema que el gobierno se lo ha hecho solo, que el gobierno es el que está importando esto, cuando esto en cualquier país del mundo es un negocio privado y los privados deberían importar. Obviamente el primer día no puedes decir, Estado, dejo de importar y que los privados se hagan cargo, porque dejarías al país sin combustible. Por eso es tener unos 3, 4 meses con combustible garantizado, subir ya al nivel de precio internacional para cortar el contrabando y dejar que el privado o se organice junto con yacimientos para ver toda la logística, ponernos de acuerdo en cómo se va a hacer el alquiler de los tanques, etcétera, etcétera, y ya esto liberal y que este tema desaparezca, el tema de la escasez y de las colas. Por tanto, la subvención se quitaría también después, es decir, cuando el país está abastecido. Bueno, la pensamos cortar prácticamente al inicio, porque si no, todo lo que tú importes se va a seguir saliendo. No es fácil controlar el contrabando que hay, ya tienen todos los mecanismos para hacerlo. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo cuanto antes, y así la gente hoy día está pagando más, sobre todo en el caso del diésel, que lo que saldría un diésel sin subvención. ¿Por qué? Porque tienes que hacer cola 3 días o 2 días, que dejas de trabajar, dejas de cobrar por el flete, una serie de cosas. Sabemos que hay gente, el otro día nos comentaban en el noticiero, que han llegado a comprar a 13 a 14 bolivianos el litro de diésel, porque necesitas para la producción, no puedes dejar de producir. Entonces, lo mejor es quitar subvención, que todo el mundo tenga acceso a un precio más alto, sí, precio más alto nominal, pero en términos reales va a ser un precio similar. Real me refiero a que vas a poder trabajar los 5 días, no solo 3. Si eres un taxista no tienes que hacer colas, etcétera. Pero para que esto no afecte al bolsillo de la gente más pobre, lo que se va a hacer es seguir subvencionando el transporte público. Y para eso se lo hace con tecnología. Tú le pones a los bus públicos un chip. Estos se registran primero, tienen que registrarse para tener la subvención, se les pone un cartel clarísimo que es un bus público funcionando con subvención, para que si alguien lo ve haciendo algo diferente denuncia un teléfono, y el bus, tú con el chip lo vas viendo cuánto recorre de kilómetros, y si está recorriendo kilómetros y está transportando gente, entonces seguirá cargando combustible subvencionada. Si deja de hacerlo eso y tú lo vas a seguir por el chip, entonces tendrá las consecuencias legales. Perfecto, Gabriel. Y el otro punto queda el de la provisión de combustible, que tú lo habías apuntado como otra de las medidas urgentes. El precio del combustible. Aquí tendríamos que diferenciar, por un lado, la gasolina y por otro lado, el diésel, porque bueno, la gasolina, que es la del transporte público,
el diésel que es la de la productividad, que ambos están subvencionados. ¿Cuál es, porque ya he escuchado parte de la propuesta, cuál es el que se va a eliminar de subvención? Mira, en principio el subsidio al diésel es el más complejo de sostener. Primero y principal porque al día de hoy casi 94% del diésel que nosotros consumimos es importado. Es decir, 94 de cada 100 litros de diésel que Bolivia consume es una importación. Y como no tenemos dólares, esto genera las distorsiones que hemos visto en el mercado. Así que el subsidio al diésel va a ser eliminado de manera rápida y de una sola vez. Además, hay que tomar en cuenta el siguiente hecho. A diferencia de la gasolina, hoy día un camión se pasa entre 3 y 6 días esperando combustible. Eso significa que el tiempo útil de uso de ese camión, sin pensar siquiera en la calidad de vida de ese pobre camionero que se pasa un tercio del año esperando el combustible, se ha reducido en un tercio. Y por lo tanto, esto tiene impactos directos en toda la cadena productiva. No le llega el insumo a la fábrica y por lo tanto la fábrica produce menos. Cuando produce, no sale el producto de la fábrica porque no tiene el camión. Cuando el camión sale de la fábrica, no sabe si va a poder volver, porque una vez que ha llegado a dejar el producto al mercado, no tiene el combustible para volver. Y en consecuencia, pues todos los precios suben. Así que para frenar este desarreglo en la cadena de desabastecimiento, hay que pues clarificar el precio del combustible, sobre todo el diésel, y permitir que haya abastecimiento. El objetivo final es que haya abastecimiento. Y por otro lado, en el caso de la gasolina, la propuesta del PDC pasaba por una eliminación diferenciada de la subvención a los combustibles. Yo creo que esta propuesta será factible si y solo si cuando se llegue al gobierno se tenga la suficiente disponibilidad de combustibles y de dólares para importar gasolina. Si eso no es así, habrá que revisar esta política y probablemente pues debamos salir de una manera rápida también en el caso de la gasolina. Perfecto, ok. Eso me imagino que lo van a saber también de manera rápida. Y la reunión que hubo con el gobierno, donde tú estuviste, José Gabriel, el gobierno, el presidente o alguno de sus ministros, ¿mencionó este tema? ¿Mencionaron el tema de los combustibles? Sí, mira, es una buena pregunta la que tú haces y creo que va a ser muy aclarativa para la gente. Lamentablemente, en esa reunión, bueno, ha sido muy protocolar. No se nos ha entregado información que no sea pública ya, pero sí se ha quedado en el compromiso de transferirnos la información que se vaya solicitando durante este periodo de transición. Fue una pena que no esté el otro equipo de la Alianza Libre, porque esto habría permitido además consolidar pedidos y tal vez tener una lectura mucho más clara de la economía. No obstante, ese compromiso que esperemos se cumpla por parte del gobierno ha estado enmarcado dentro de una conversación en la cual la preocupación por el pago de deuda externa y la provisión de combustibles parece ser la principal. Es también nuestra principal preocupación en el cortísimo plazo. La sensación que nos ha dejado es que estos serán, o ellos identifican estos dos problemas como los principales para la economía, van en cierta línea con lo que estamos viendo y bueno, en todo caso veremos cuán profundo es el problema en el momento que se cumpla el compromiso de transferir información. El tema del dólar, que seguramente también está ahí entre las prioridades y las urgencias, ¿no? Así es. Y también está vinculado, por supuesto, también a la disponibilidad y a la producción. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo van a ser también en los primeros días? Perfecto. Aquí sí no es tan fácil hacerlo en los primeros días, porque ¿qué es lo que necesitamos hacer? El primer tema fundamental es que la gente vuelva a confiar en el sistema financiero. Es decir, que vuelva a llevar sus dólares a la banca a depositarlos. La pregunta es, ¿tú hoy día si tienes dólares, llevarías a la banca? No. ¿Por qué? Porque a los que tienen no les están pudiendo devolver. No soy loco para llevar si los que han depositado Nunca me van a devolver. no me van a devolver. Claro, y se me devuelven va a ser a la cotización de... O a cuentagotas, como lo han hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir los dólares para poner a disposición de la gente, primero el Banco Central de los bancos y los bancos de la gente, los alrededor de 2.000 millones de dólares, que es lo que está pendiente de devolver.
Estamos convencidos que el rato que se haga eso, la gente va a ir, mucha gente va a retirar porque quiere, porque necesita, porque ya quedó escarmentada, pero otros van a ver que el gobierno tiene dólares y que ya no es necesario, ya no va a haber esta escasez, ya no van a haber corralitos y poco a poco van a ir volviendo. Pero además hay mucha gente que ha sacado sus dólares y lo tiene en la casa, lo cual primero es un riesgo y segundo no gana interés. O los tiene en cajas de seguridad, que tiene un costo y no gana interés, versus llevarlo a la banca que va a ganar interés. Entonces necesitas ese shock de confianza con dólares. Y eso, el único que te va a dar dólares de libre disponibilidad son los organismos de cooperación y en estos casos no hay que engañarse, los lidera el Fondo Monetario. Cuando los países tienen crisis, como la nuestra, el único que te da dinero de libre disponibilidad es el Fondo Monetario. Los demás, si el fondo te da, recién se acoplan y también te pueden dar, si no, no. Entonces, el rato que devolvamos estos depósitos y empiece a volver la normalidad, viene el siguiente paso, que es bajar el tipo de cambio paralelo, pero que ya sea de accesible a todo el mundo. Es decir, tener un nuevo tipo de cambio oficial. Debajo del paralelo, el 7 ya no va a existir. De hecho, hoy día tampoco existe. Y eso va a dar también tranquilidad a la gente. Ya vas a tener acceso a hacer transferencias, importaciones. El ejemplo, es decir, no va a haber el de 7, está aquí abajo. El que tenemos ahorita 12.60, a veces 13, a veces 14, a veces 12. Es decir, ¿va a bajar? Va a bajar. ¿Y este va a subir? No, claro. ¿Tiene que subir hasta equilibrarse? Hasta equilibrarse. Ok, ahorita no sabemos cuánto. No sabemos cuánto, pero claramente va a ser más bajo que el paralelo, pero va a estar lejos del 7, ¿no? Okay. Eso va a dar, primero, una señal de bajar el tipo de cambio. Segundo, ¿qué va a hacer entonces ya los exportadores? Van a decir, bueno, si hay un tipo de cambio normal, yo ya puedo volver a la normalidad de lo que se hacía antes. Los bancos ya cobrarán las comisiones que eran antes, que eran, no sé, 20, 30, ¿Y será el Banco Central el que fije esa cotización? Eso siempre lo fija el Banco Central, definitivamente, y volveríamos al sistema del bolsín. La gran ventaja del bolsín es que ya la gente estaba acostumbrada, el tipo de cambio tenía un deslizamiento suave. Subía, pero muy lento, muy lento, muy lento, sobre todo de acuerdo a la inflación nacional menos la inflación internacional, con lo cual era muy lento, te daba certidumbre, y no lo que ha pasado ahora, que mucha gente compra dólares porque quiere importar, luego baja el dólar, pierden plata. Es una incertidumbre. La gente para hacer negocios lo más importante es certidumbre. Y hoy día no hay certidumbre de combustibles, de dólares, etc. Entonces, con eso se volvería a la normalidad en la economía. Con el tema del dólar, tú has dicho, no significa que haya una tasa fija, es decir, no significa que haya un cambio fijo. ¿A qué se refiere esto? Mira, el mecanismo o el esquema cambiario que mejor le hace a una economía que necesita exportar, porque aquí hay que ser absolutamente claros, ya no vamos a tener gas que nos salve, el litio todavía es una promesa lejana en el tiempo, peor todavía por cómo han manejado la situación en los últimos 5 años. Los minerales son importantes, pero no alcanzan. La agroindustria será muy importante, pero tampoco alcanza. Necesitamos básicamente diversificar el aparato productivo de Bolivia. Y esta situación es probablemente una situación muy ventajosa para nuestro futuro. Ahora estamos entendiendo que no podemos vivir solamente de los recursos naturales. Ahora, para que eso suceda, para que el vino boliviano pueda llegar a Dubái, a Nueva York, a Londres, para que el maní, la sopa de maní boliviana sea conocida por cada vez más turistas que llegan al país, o para que podamos exportar los servicios del camarógrafo o el productor que está detrás de este podcast, nosotros necesitamos que nuestro tipo de cambio sea competitivo. El tipo de cambio fijo le quita competitividad a una economía. Por el contrario, un tipo de cambio que se va moviendo con el mercado le da competitividad. El gran problema no es que los precios se muevan. El gran problema es cuando los precios se mueven y nosotros no podemos prever hacia dónde se van a mover. Si tú amaneces una mañana con un dólar a 15, al mediodía está en 20 y a la noche cerramos en 17, pues no hay manera de hacer negocios así. Esto que te describo ha pasado en mayo en el caso boliviano. Lo que necesitamos es que el tipo de cambio, primero y principal, sea único. Segundo, se pueda mover para ajustar las variaciones del mercado. Y tercero, que sea predecible.
Para lograr esto, nosotros tenemos una estrategia de mercado, primero y principal, consolidar los precios de mercado en uno solo. Si hoy día tú le preguntas a la gente que nos mira en el podcast, va a ver que a veces alguien dice que el tipo de cambio está a 13, si ya lo ha visto en Binance va a decirte otra cifra, si ha cotizado en el banco te va a decir otra cifra, y eso significa que ahí tenemos un problema muy serio. Por otro lado, si además eso varía mucho, pues también tenemos un problema mayor todavía. Hay que eliminar esas dos cosas. Primero, la volatilidad y segundo, esta multiplicidad de tipos de cambio. ¿Y cómo va a ser? ¿Es el Banco Central nuevamente el que tiene que establecer esas bandas, no sé, bolsín, volver a un bolsín que teníamos? Mira, cuando se estableció el bolsín, y de hecho esta semana el 21060 ha cumplido 40 años, es el decreto en el que se crea el bolsín. Los distintos tipos de mercado, de tipo de cambio, salvo el tipo de cambio del librecambista, eran determinados por el gobierno. Hoy día estamos en una situación distinta. Hoy día el único tipo de cambio que determina el gobierno es el tipo de cambio oficial, al cual no hace caso nadie, y todos los demás tipos de cambio están determinados en el mercado. Entonces, en principio, el objetivo evidentemente es que el Banco Central recupere la capacidad de controlar la política cambiaria, pero vamos a partir de políticas de mercado, permitir que los precios se transparenten y a partir de ahí, pues unificar las cotizaciones. Obviamente, los pasos uno por uno o los pasos explícitos que pensamos dar, no te los puedo decir porque guerra avisada no mata soldados, pero partimos del hecho de usar el mercado como un indicador de precios hasta que las cotizaciones terminen convergiendo en una sola. Y cuando eso suceda, el Banco Central podrá fijar de nuevo el tipo de cambio oficial a un tipo de cambio muy cercano al de mercado o incluso pues tomar de nuevo el control del tipo de cambio que todos usamos como referencia. Eso significa que, de nuevo, y aquí perdón por la redundancia, no necesitamos tener un cañonazo de dólares desde el primer día de gobierno para poder controlar el tipo de cambio, pero sí tenemos que ser muy inteligentes para usar estos mecanismos de mercado para ir estabilizando la economía. Lo que sí no podrás no decirme es que es absolutamente engañoso y mentiroso seguir insistiendo en que el dólar está en 6.97. Eso me imagino que se debería quitar desde el primer día de gobierno. Mira, absolutamente sí. A ver, vamos a dejar de perseguir a aquellos que transen dólares a los precios que quieran, porque lamentablemente hoy día parte del desorden cambiario es que tenemos decretos que obligan a ciertos actores a transar dólares a 7 o a 6.96. Y eso, como tú bien has dicho, es una mentira. Por lo tanto, esas restricciones que limitan las acciones del mercado, pues se van a sacar desde el primer momento. Y eso obviamente permitirá mayor transparencia, permitirá mejor funcionamiento del mercado y eventualmente que todos sepamos efectivamente cuánto es el tipo de cambio. José Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos conocer en detalle algunas cosas, ¿no? De la propuesta del PDC o de Rodrigo Paz. Eh, Voy a invitar también a Ramiro Cavero, que es tu contraparte en la Alianza Libre, para conocer, por supuesto, igual la propuesta que tiene la otra alianza que participa en esta segunda vuelta. Gracias, José Gabriel, y en cualquier momento otra vez quizás volvamos a conversar, ¿no? No, el gusto ha sido todo mío, Eddie. Espero que haya sido útil y como siempre abierto a cualquier discusión. Ramiro, bueno, muchas gracias por el tiempo y por la explicación y por además permitirnos conocer un poco más a fondo la propuesta que tiene Jorge Quiroga y la Alianza Libre, fundamentalmente con relación a las elecciones. Sé que quedan varios temas, porque también hay otros temas que son importantes y tienen que ver probablemente con las regiones, el pacto fiscal, no, salud, educación, por supuesto. Entonces, quizás nos dé el tiempo como para que volvamos nuevamente a fijar una entrevista. Pero con todo gusto, David, para nosotros es un gusto poder explicarle a toda la población que conozca con más detalle nuestra propuesta, si bien está escrita desde el inicio y esa la hemos mantenido, podemos agregar algunas cosas en base a las demandas que nos vienen, pero es el corazón de la propuesta y nos encanta explicarla porque estamos convencidos que es muy buena, que va a sacar a Bolivia rápidamente de la crisis, pero además que va a permitir
atraer inversión y eso nos va a dar un futuro enorme como país y a todo el mundo la oportunidad de tener empleo y no tener que irse del país. Perfecto. Nuevamente, gracias. Gracias, Andrés. Muy bien. Y ustedes, amigos, también muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Directo y Franco y también de Brújula Digital y a todos los medios que nos reproducen, siempre con el apoyo de la Fundación para el Periodismo.